Desde los años 60 del siglo XX, un tipo muy específico de grupos juveniles se extiende como una sombra en los barrios marginales de las grandes ciudades. Los jóvenes les dan a sus grupos nombres como los sacaojos, come muerto o vatos locos, para diferenciarse aún más de los otros. Según el país o la región, sus agrupaciones son denominadas como pandillas, bandas, clicas, parches, maras, barras, etc. Y sus integrantes se llaman a sí mismos pandilleros, chavas, cholos, mareros, etc. Los jóvenes toman estas expresiones en parte de la prensa o de la policía, que las utilizan de manera peyorativa y les dan un significado propio. Las expresiones sugieren que se trata de agrupamientos de jóvenes cuyos asuntos y sentimientos de la vida están centrados en la violencia, el robo y las drogas. La imagen pública y la visión que se tiene de ellos están muy impregnados por los medios de comunicación masiva, que de manera casi inmune catalogan a estos grupos como la peor forma de delincuencia y decadencia social. El hablar de pandillas puede favorecer este tipo de estereotipos, no solo porque el término tiene un contenido negativo, sino también porque divide de manera rígida a los jóvenes. A diferencia de México y Colombia, las pandillas juveniles se convirtieron en Centroamérica en un tema de investigación social solo a partir de mediados de la década de 1990, aunque en Guatemala se había iniciado ya en 1987. Un estudio de investigación que se ocupó con el especial atención de las perspectivas de los jóvenes pandilleros. En El Salvador, en el cual realizó en 1996 una gran investigación a una de las pandillas más relevantes de este país y que se viene extendiendo por todo el mundo, llamado los Maras Salvatrucha. En esta investigación se destaca por el método utilizado, en que los pandilleros son incluidos como sujetos activos en el proceso de investigación. Los jóvenes no solamente rellenaron las encuestas, sino que incluso participaron en la planeación de la investigación, la redacción de las encuestas y también en la discusión y el análisis de los resultados. En Nicaragua, un joven antropólogo británico, quien se unió a una pandilla durante 10 meses en un barrio de Magua, presentó un informe multifacético en 1997. En Honduras fue en 1998 que un sociólogo se ocupó por primera vez explícitamente de las pandillas juveniles. El estudio se centra en 86 jóvenes condenados por el juzgado de menores en San Pedro Sula. Por lo demás, se basa exclusivamente en fuentes secundarias. En todas partes de Latinoamérica, las agrupaciones de adolescentes y jóvenes se asocian, desde la década de 1960, con la imagen de grandes ciudades. Surgen de manera proporcional al crecimiento de barrios y colonias marginales y se puede entender como una consecuencia del desarrollo capitalista que se destruye las formas de vida tradicionales y las bases de subsistencia agraria, sin aportar las bases de una existencia estable y menos aún a las personas expulsadas del campo. Hasta los años 1980 se trata de informaciones de vida relativamente cortas y con estructuras informales. En aquel tiempo se distinguen dos tipos de grupos. Uno de estos está formado por jóvenes que se juntan en las esquinas de las calles de sus barrios para disfrutar más allá del trabajo y de la escuela, de su tiempo libre y que a veces en relación con movimientos sindicales o estudiantiles. Protestas en contra de la situación anómalas. Por ejemplo, el alza de las tarifas de transporte público. Las pandillas están integradas por jóvenes que viven en la calle o que fueron niños de la calle. En general, las investigaciones resaltan que los jóvenes tienen su centro vital en los barrios y que allí, en su mayoría, disponen de un hogar, por precario o conflictivo que éste sea. La calle le enseña a uno a vivir o a morir, y pues uno tiene que aprender a rifársela.
La convivencia en la pandilla crea una historia común, un intercambio permanente de conocimiento y posibilita a los jóvenes encontrar reconocimiento, confirmar y fortalecer su nexo de amistad. La pandilla no surge para romper las leyes, sino como grupo de amistad que quieren hacer algo juntos. En el grupo se estiman mucho la justicia y la honestidad, consideradas como cualidades de mando. En todas las pandillas existe una especie de código de honor, cuyo cumplimiento es absolutamente obligatorio para todos. Cada pandilla tiene sus rituales y sus reglas de funcionamiento. Siempre se requiere la igualdad en el grupo, pero también puede ser más o menos jerárquicas. Casi siempre hay jefes de pandillas que pueden dar instrucciones, pero solo son reconocidos mientras demuestren las cualidades que favorecen al grupo y negocien en interés y en favor de toda la pandilla. El ritual de admisión posibilita reconocer si el miembro es capaz de cumplir los requerimientos del grupo. Sobre todo, son importantes los requerimientos para la pelea, la fuerza corporal, habilidad, rapidez de reacción y el estar preparado a no rajarse ante los peligros. El trato irrespetuoso de los chicos con las chicas es desde luego también en las maras punto de disesión y da lugar a discusiones. Además, no se practica de la forma descrita en todas las pandillas. Hay maras en las que se niega de forma expresa el reparto normal de roles, discriminando para las mujeres existentes en la sociedad y en las que las mujeres ocupan una posición de igualdad e incluso llevan la voz cantante. Con violencia fui implantando respeto. Antes nadie me respetaba porque era pobre, pero yo me hice respetar y es muy importante ganarse el respeto. La violencia psíquica y los enfrentamientos armados desempeñan actualmente un papel central en las maras y pandillas. Aunque muchos mareros y pandilleros cometen actos ilegales y no toman en cuenta las leyes, sería quedarse muy corto el considerarlos como una subcultura criminal. Los jóvenes viven la violencia y la injusticia día a día en la calle, en la escuela, al buscar un empleo, en el trato con las autoridades estatales. En la escuela son discriminados y menospreciados por profesores que están sobrecargados de trabajo y mal pagos. La búsqueda de trabajo es como un callejón lleno de golpes y cuando excepcionalmente encuentran uno, tienen que contentarse con un salario miserable, insuficiente para satisfacer sus necesidades vitales. Al unirse a una pandilla, la mayoría de los jóvenes está convencido de que viven en un mundo injusto y de que ellos son los que padecen la injusticia. Integrarse a la mara es vivido como una venganza contra este mundo que les hace daño. Ante sus ojos hay gente rica que se aprovecha a su favor de los demás y gente pobre que es exprimida y que debe aguantar demasiado. A partir de su experiencia de la pobreza y de las amenazas, los mareros saben que deben actuar juntos para no hundirse, pero no son políticamente radicales, en el sentido de que quieren cambiar la sociedad que consideran hostil e injusta. Las pandillas juveniles, según la hipótesis de la antropóloga mexicana Rosana Reguillo, también se puede entender como un termómetro para medir los tamaños de la exclusión, la brecha creciente entre lo que cabe y lo que no cabe, lo inviable, lo que no puede tener acceso a este modelo y que por lo tanto no alcanza el estatus ciudadano. Sin embargo, para poder percibir esto detrás de las formas de expresión, muchas veces violentas de los jóvenes, es necesario abandonar la perspectiva criminalista y moralista, hasta ahora predominante, que solo ve adolescentes sin valores o desecho social en los miembros de estas agrupaciones, y correr el riesgo de investigar el mundo de las pandillas urbanas desde una perspectiva cultural. En este sentido, el publicista colombiano Alonso Salazar se opuso ya a principios de la década de 1990 a explicar el comportamiento violento de los jóvenes, en su caso, de los sicarios de Medellín, solo como consecuencia de la injusticia social, del desempleo, de la violencia policial y del dinero fácil del narcotráfico.
Sin negar estas realidades, había ubicado la violencia de los jóvenes en un contexto sociocultural de la región más amplio y que se remonta a tiempos pasados. Las pandillas existentes en las ciudades de América Latina son vistas, sin duda, como una amenaza por las personas que se cruzan con las calles o que a menudo sufren sus atropellos, pero también significan una señal de que las sociedades deben cambiar, que no pueden seguir esquivando las injusticias sociales y los sufrimientos consiguientes. Las sociedades deberían abrirse a otros proyectos de vida, sobre todo de las generaciones más jóvenes.